Llegas a tu casa, te encuentras con una factura de 135,000 pesos, no has comprado nada, no has pedido nada y no has firmado, por supuesto, nada, pero ahí está tu nombre y lo tienes que pagar. Esto te parece absurdo hasta este momento, ¿verdad? Esto es exactamente lo que pasa con la deuda pública, y en este video te voy a explicar qué es la deuda pública, porque desde que naces ya tienes una deuda a tu nombre. Al terminar de ver este video vas a entender cómo funciona toda esa marometa. Y déjame presentarme primero. Si no me conoces, soy Carlos, mejor conocido por nadie como Eduardo Fleites, estudiante de economía e intento de youtuber en este canal, y ahora es una especie de podcaster tras esta serie de videos que podrás escuchar en cualquier plataforma de podcast, al igual que en YouTube, en donde te intentaré explicar como estudiante de economía estos conceptos de manera sin filtro. No tengo un nombre para esa sección, pero no me guardaré nada. Así que para este primer episodio vamos a ahondar sobre qué es la deuda. ¿Qué es la deuda? Primero empecemos por quién pide la deuda. La casta política. La gente que dice representarte, pero tomará siempre las decisiones para seguir en el poder. Cuando no se pueden cubrir los gastos del gobierno porque gastó o porque robó más de lo que ya tenía, recurren a pedir prestado. Y sí, piden prestados, pero en nombre de todos los ciudadanos del país. Al cierre de enero del 2025, la deuda bruta del sector público ascendió a 18 billones en español. En este caso estoy hablando de México. Ahora, déjame contarte qué es lo que ellos suelen decir. ¿Qué es lo que te suele decir el gobierno y por qué beneficio o por qué incentivan esto? La historia oficial que te cuentan es que todo lo hacen por tu bien. ¿Acaso no quieres que se construyan carreteras, hospitales que vas a utilizar, aunque luego te cobren otra tarifa por viajar entre carreteras federales o no haya cita en esos hospitales que se construyen? Hospitales que nunca van a estar disponibles para ti porque están saturados. Eso no es el tema de este video, pero es la explicación lógica de por qué el país, primero, recauda impuesto y segundo, ese impuesto que recaudan no les es suficiente, así que recurren a pedir prestado. Quizás hay otras excusas estúpidas de por qué se pide prestado, por qué se incentiva el gasto público, como generación de empleos, que iremos abordando si te gusta este contenido y desmenuzando por qué esto es una asquerosidad, por no llamarlo de otra manera. Ahora bien, la deuda en teoría puede ser una herramienta poderosa para el progreso de un país, lo fue en guerras, ¿ok? Pero aquí es donde la historia bonita que te suelen contar se termina y te empiezo a contar la cruda realidad de esto. La realidad detrás del cuento. Cuando un país quiere endeudarse, existen dos maneras que puede hacerlo. Y es más, los 18 billones de deuda que tiene México, más de 13 billones de pesos corresponden a deuda interna y el resto externa que ya hablaremos en posteriores videos. Pero en este caso te voy a explicar qué es la deuda interna de un país. Los bonos de deuda. Antes de pasar a desenmarañar esto, si eso es una palabra, te voy a explicar qué son los bonos de deuda. Un bono es prácticamente un pagaré elegante. Es como si yo te dijera préstame 1,000 y en un año te devuelvo 1,100. Ese se pagaré, que seguro si has pedido préstamos o has involucrado, el gobierno también emite este tipo de papeles a los cuales se le denomina bono. El gobierno hace lo mismo, pero en lugar de pedir 1,000 pesos, pide billones. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, no? Pues al final si los paga, pues perfecto. Es que esa promesa que hace el gobierno no la paga el político que la hace, porque al final las pagan los ciudadanos, en este caso los pagas tú con tus impuestos. Todos en realidad. Ahora, es muy importante esto. La diferencia entre los tipos de deuda, para que no te agarren en curva que qué significa qué cosa. La deuda interna no es más que pedirle dinero a tus propios ciudadanos. La deuda externa es pedirle dinero pues a otras personas externas al país, a extranjeros. Eso lo ahondaremos posteriormente en posteriores episodios. Pero primero es fundamental que entiendas qué es la deuda. La deuda interna no es más que pedirle dinero a sus propios ciudadanos. Te explico con conceptos realmente básicos. Al endeudarse internamente, es decir, te piden prestado a ti mismo. ¿Cómo hacen esto? Porque el gobierno no va hasta tu casa y te pide dinero prestado como tal. Esto se hace a través de los bancos, donde tienes tu dinero. Quizás a las Afores o fondos de pensiones donde manejas tu supuesto retiro. Las aseguradoras donde tienes tu coche o cualquier institución financiera puede prestarle al gobierno. Claro, por el bien del pueblo. Todas estas instituciones financieras que te comento toman tu dinero y se lo prestan al gobierno comprando esos bonos que ya te he explicado. Esto se hace porque para las instituciones financieras es súper seguro. Se considera incluso la inversión más segura el prestarle el dinero al gobierno. Claro, el gobierno es la única empresa que no puede quebrar porque vive extorsionando a cada uno de los ciudadanos con más impuestos. Siempre un gobierno va a poder recaudar más elevando impuestos o recortando, pero eso lo veremos después. Este es un círculo perfecto.
El gobierno te quita dinero con impuestos para pagar una deuda que contrajo usando tu propio dinero como garantía. Un negocio redondo para este tipo de personas, por llamarlos de algún modo. Ahora vamos a meter un jugador asqueroso, llamado el Banco Central. Todos los países tienen un banco central, algunos más independientes que otros. En este caso, México se le conoce como Banxico. Tómalo como que es el papá de todos los bancos, o quien regula la economía, o quien regula la economía de los países, o debería de. También es aquel que controla el dinero. O sea, real, el que imprime billetes. Este banco, el Banco Central, Banxico, tiene el poder de imprimir esos pesos que usas día a día. De hecho, lo hace. Ahora, ¿qué es el Banco Central y qué representa en este juego de la deuda? ¿Qué tiene que ver con la deuda interna de tu país? Imagina que el gobierno tiene un primo que es dueño de la única imprenta de dinero del país. Cuando el gobierno ya no tiene fondos para seguir invirtiendo en el crecimiento del país y tú puedas disfrutar esos servicios y la calidad que posee, le echa una llamada a su primo, el Banco Central, y le dice: hey, imprime un poco más de dinero y cómprame estos papeles de deuda que nadie quiere. El Banco Central lo hace, imprime el dinerito que el gobierno quiere y lo inyecta de nuevo en la economía. Listo, la deuda está pagada, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema con el Banco Central? En el momento en el que el Banco Central imprime más dinero, se crea más oferta de monedas, en este caso de pesos, pero persiguiendo los mismos productos. A esto, amigo mío, se le llama inflación, y es el impuesto silencioso que pagan todos. Y quizás en el próximo video o posteriores ahonde en este tema, porque es una asquerosidad de cómo controlan esto. Pero solo si veo comentarios en este video. Ahora ese café que te costaba 30 pesos hace 2 años y ahora te cuesta 45, ¿es coincidencia? No, es el primo trabajando para el gobierno. Esto es un ciclo vicioso. Cuando llega el momento de pagar, ¿qué es lo que hace el gobierno? Normalmente, no digo que lo haga en tu país. ¿Reduce gastos? No. ¿Se ajusta el cinturón? ¿Acude a la austeridad? Pues podría llegar a ser, pero no. Se pide más dinero prestado para pagar el total de lo que se debe. Total, siempre va a haber dinero. ¿Por qué? Porque pues los impuestos son infinitos. O sea, el país puede imprimir, puede sacar si no hay impuestos, si no hay billetes, si no hay ingresos. ¡Pam! Impresora. Es como si usaras la tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. Porque sí, hay gente que hace esto. Le pide a Juan para pagarle a Pepe. Y ese tipo de gente pues también está en el gobierno. El hoyo de la deuda se hace cada vez más grande. Ahora bien, ¿a quién beneficia esto realmente? Mientras tú pagas, alguien cobra. Los bancos reciben intereses garantizados debido a que es una inversión bastante segura. Los políticos mantienen estos proyectos apoyando a familiares que casualmente también están involucrados en los proyectos, porque esos familiares tienen empresas constructoras o similares, los famosos chiringuitos. Los políticos mantienen sus proyectos, ayudando a familiares que casualmente también se involucraron en estos proyectos, porque tienen empresas constructoras o similares. ¿Y tú? Al final del día eres quien pagará la cuenta. ¿Qué se compra realmente con tu deuda? Te van a vender la idea de que esto siempre va a ser inversión para el futuro, para el pueblo, para el país. Hospitales, que tú me dirás cómo están en tu país, escuelas con educación bastante precaria o carreteras. Pero la realidad es que en muchos países, y hablo desde mi perspectiva, no. El dinero se va en muchas veces, no quiero decir que sea 100% así, en campañas políticas, en contratos que son inflados para amigos de políticos, en sueldos de burócratas que hacen nada o menos, y en rescates a bancos que de manera irresponsable fallaron. Y sí, a veces habrá algo útil, pero el triple de inflado del costo real que representaría en primer lugar. Así que pues no hay que agradecer eso, o sí. Las consecuencias que ya vives. Esto no es algo abstracto, porque esto es lo que vives todos los días. Los servicios públicos empeoran porque no hay dinero, o los gastos que se recortan, pues que se hacen primero en salud, porque pues eso no importa, ¿sabes? Se destinan a cosas más importantes, como por ejemplo pues financiar determinado proyecto de una carretera concreta porque casualmente pues yo le debía ese favor a un amigo. Bueno, yo no, los políticos. Los precios aumentan, inflación, wow, tu dinero se devalúa por decisiones que no has tomado. Tu pensión, tu dinero, todo tiende a bajar en esta economía cuando se pide deuda, ¿sabes? La deuda en sí no es mala, pero si se usa para fines asquerosos como los que mayormente los políticos hacen, pues sí, lo es. Entonces, ¿cuánto debes? En México, cada persona carga con 135,000 de deuda. En un país donde somos más de 130 millones de personas, esta cifra obviamente no es que tú debas 135,000 pesos, pero te lo dimensiono, en un país de 130 millones de personas, cada persona tendría que pagar eso. Quiero que dimensiones la cantidad de deuda que existe y que se sigue aumentando. Diga un día, sexenio con sexenio, a pesar de que se diga que no se pidiera más deuda, los políticos son adictos a la misma. Es una cadena invisible al pie de cada ciudadano y cada año esta cadena se hará más pesada.
Así que si este video te gustó o te gustaría dejar algún comentario o sugerencia acerca de este video, por favor coméntalo. Sígueme, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Espero que la explicación haya sido sencilla y si alguna parte no estás de acuerdo conmigo, pues lo siento.